El gobierno de Javier Milei viene diciendo que quiere privatizar empresas públicas de todos los sectores, entre ellos las energéticas. En energía vos tenés que el Estado controla transportadoras de electricidad, generadoras de energía nucleoeléctrica, alguna participación en centrales termoeléctricas, represas hidroeléctricas que están en el Comahue. En fin, hay un montón de empresas que están ahí. Te abro con vos, Juli, en este punto, que sos un poco el que siempre siente este tema de las empresas públicas y que lo hablamos seguido, fuera de cámara. ¿Cómo, si un gobierno quiere avanzar con la desinversión de, no sé, en ARSA, del Estado en sí, en el sector energético, por dónde tiene que empezar? ¿Tiene que empezar por activos más sencillos como Transener? Digo sencillo porque el Estado tiene el 50% de Transener, que es una empresa que tiene valor o es más fácil justificar cuál es el valor que tiene y es más fácil de venderlo. Tiene que empezar por una reconcesión de represas hidroeléctricas. Tiene que avanzar con una privatización del sector nuclear. ¿Cómo lo encararías? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay que ponerlo, si me permitís, un minuto en un marco eso, porque, digamos, el gobierno, nunca es bueno que un gobierno... yo soy de los que creen que las empresas, en principio, tienen que ser privadas, salvo que haya una razón para que sean públicas, digamos. Es decir, yo creo que el Estado, sus recursos no los tiene que recoger de hacer negocios, sino de cobrar impuestos, y dejar que otros hagan negocios. Ese es, digamos, el marco conceptual en el que me paro. Ahora, dicho esto... Hay empresas públicas y hay empresas públicas energéticas. Me parece que lo que no hay que hacer es sacárselas de encima, digamos, ¿sí? Porque el Estado ha invertido recursos ahí, entonces vos tenés que tratar de que sea el mejor negocio posible para el Estado. En ese contexto, me parece que eso, y ahora vamos a las empresas energéticas, hay que ponerlo en un marco, si querés, en 3 niveles. Uno más conceptual, tiene que haber o no empresas públicas. Fuéramos a Alemania, Argentina, Noruega, es decir, la pregunta de, bueno, ¿es posible tener empresas públicas o no? Esa es una primera discusión. ¿O en qué sector estratégico el Estado debería tener participación? ¿En qué sector? Exactamente. La segunda es, bueno, en el caso argentino, porque en la Argentina tiene el Estado argentino, ¿sí? Tiene la capacidad regulatoria del Estado argentino, tiene la burocracia del Estado argentino, tiene las condiciones del capitalismo de la Argentina, etc. Y la tercera es estas empresas. Entonces, si vos me permitís, la primera pregunta es, bueno, las empresas, ¿tiene que haber empresas públicas? En el caso de que exista una justificación para que las haya. La justificación no puede ser, es estratégica y punto, digamos, ¿qué significa eso? Soberanía y punto, ¿qué significa eso? Sino, bueno, tengo, por ejemplo, los ferrocarriles, digamos, hay toda una discusión en el mundo sobre eso, por sus externalidades, porque sacás camiones de las rutas. Ok, es una discusión posible, puede llegar a A o B, pero es posible. La segunda es en la Argentina. Vos necesitas... Cuando vos tenés empresas públicas, tenés que tener las condiciones para que la empresa pública sea pública, es decir, no esté en manos de quienes la integran, ¿sí? Que tienen su propia agenda, que quieren sobrevivir, que quieren ser bien remunerados, etc. Las capacidades del Estado argentino para eso son dudosas, ¿sí? Con lo cual eso, digamos, pone más razones... Por los recursos humanos, por las capacidades que tiene el principal de controlar a la gente, para decirlo en términos conceptuales. Es decir, al Estado argentino le cuesta mucho controlar a las empresas, saber qué están haciendo, ponerles una agenda, etcétera. Por falta de gente, por falta de liderazgo. Por falta de gente, por falta de capacidades, por falta de gente con capacidad, por falta de continuidad. Los planteles de la burocracia estatal cambian todo el tiempo, están mal remunerados, los gobiernos cambian. La Argentina ha oscilado de un extremo al otro, hay un montón de cosas. Y, en cambio, las empresas públicas tienen un staff permanente que tiene, digamos, trascendencia intertemporal. Entonces ahí tenés un problema muy fáctico, muy de la Argentina, ¿sí? Muy de la Argentina y de otros países. Sí, y el sector energético te mete además en una situación donde en los últimos 20 años el marco regulatorio se cumplió a cuentagotas, con lo cual tenés una destrucción de las líneas internas del Estado, una pauperización de esas líneas. Y que además te imponen agenda, digamos, el Estado tarda mucho tiempo en darse cuenta a los funcionarios públicos de cómo funciona efectivamente la empresa, de repente creen que tiene superávit y después te dan cuenta que no lo tiene. Ahora, yendo a lo concreto, por ejemplo, si vos tuvieses hoy que tomar una decisión en esta Argentina, con este riesgo país, con esta situación cambiaria, ¿avanzarías por dónde? ¿Avanzarías por una privatización, por ejemplo, de Transener, que es una empresa donde el Estado tiene el 50%, o no? Es un buen ejemplo. Yo, yendo al tercer nivel, que es qué hacer con estas empresas, yo diría, como principio general, no te las tires de encima, digamos, varias cosas. Una, no te la saques de encima en 2 minutos de tal manera que liquides en 2 pesos con 50 un activo que tal vez tiene valor en el mercado. Analizalo, fíjate. 2, trata de hacerlo en un marco en el cual del otro lado haya competencia y ciertos criterios institucionales, digamos. Es decir, hay privatizaciones y privatizaciones. Digo, cuando una empresa la compra una entidad
¿viste? Un fondo de inversión de pirulín y después tirás de la cuerda y está en Almagro, bueno, hay que cuidar eso también. Entonces, en ese contexto, yo diría que sí, se puede empezar por las que son más sencillas. Transener, por ejemplo. Hay una discusión de cómo hacerlo, concesión, entregar el activo, etcétera. Yo me inclino más por una concesión. También se abre ahí una discusión solo OIM u otra. Son acciones, si tenés el 20%. ¿No? Bueno, Está concesionado. Tenés el Está 50% claro, de las acciones. tenés el 50% de las acciones de sí. El 50% lo tiene Pampa Energía, el 50% lo tiene ANSA. No. El 52,6% de Transener lo tiene Citelec. La sociedad El controlante. 19 y pico está en manos del FGS, perdón, y el resto está flotando. Y de Citelec el 50% lo tiene Pampa y el 50% lo tiene el Estado. Y el resto floating, el 48%. No, el 50%. Bueno, las 30 y hidro, pico. lo mismo. Ahora, y vos tenés, por ejemplo, la empresa de combustibles nucleares, que no tiene ningún sentido que esté en manos del Estado. Ningún sentido, en ningún lugar del mundo está en manos del Estado, ¿sí? Y es un negocio rentable, hoy más rentable que nunca. Entonces, yo empezaría por aquello que vos tenés las seguridades de que vas a poder venderla en condiciones que no sean demasiado perjudiciales para el Estado. Espera, Gustavo quería decir algo que además, Sí. Gustavo, vos lo encarnaste ese proceso. Intentaste avanzar con un proceso de privatización de activos que considerabas no estratégicos en Primero, energía. para responder a lo tuyo, dos Sí. cositas. Uno, yo como precepto, yo vendería todo lo que se pueda vender. Y de hecho nosotros en nuestra gestión con Dictamos Mauricio, un decreto, el 882, 31 de octubre del 2017, para vender todo lo que se podía vender. y vendimos vendimos Sí. algo. dos centrales importantes. La Belgrano y San Martín. Ensenada, No, Ensenada Barragán y y Brigadier López. Sí. El 29 de junio del 19 el Estado cobró 860 millones de dólares por la venta de esas dos centrales que tenían 8 años de uso y le quedaban 7 años de contrato. Sí. Milagro de la naturaleza que conseguimos hacer eso, de las cosas que más Previo al, orgulloso. al cierre del ciclo, o sea que el Exacto. que tomaba la inversión Cerró el tenía que ciclo. hacer el cierre del Y se ciclo. cerraron ambos Y se ciclos. cerraron el de Brigadier está por terminar, el de Pampa. Correcto. Sí, que eran obras que venían súper complicadas, sobre todo la Ensenada Exacto. tenía un problema Pero con un repito, acueducto faraónico y demás. Y le ustedes... entraron al Estado 860 millones, con lo cual se canceló 400 de deuda que tenían con el FGS y el resto para el Tesoro, ¿no? Ok. Entonces, hoy yo diría, dentro de este marco de yo vendería todo lo que se puede vender, de lo que hay tres fáciles y el resto más complicadas. Vamos de lo más fácil a lo más Sí. fáciles o complicadas bajo tres aspectos: la ecuación económica, la parte legal y la parte política, ¿no? Entonces, lo más fácil de todo es lo que estaban hablando. Las acciones que están en cabeza de Enarsa, que es una sociedad anónima, de Citelec, es una de Transener, cotiza en bolsa, hay un precio cierto, hoy tiene tarifa Sí. y está la cotización en sus máximos históricos en dólares. Con lo cual es un ¿Cuál? proceso que para vos está listo para avanzar, digamos. Yo lo haría mañana. Claro, porque tenés mercado además. Entonces, primero es sacar a la bolsa, o sea, es bien fácil. Oferta de acciones, de un paquete de acciones, de algo que cotiza en bolsa y que está en sus máximos históricos, ¿no? ¿Puedo relativizar lo Sí, que por decís? supuesto, Con sí. el tema? ¿Cómo nació esto? Recordemos cómo nació, porque cuando se crea Enarsa después de crearse Enarsa en noviembre del 2004, PECOM tenía la obligación había vendido a Petrobras y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dice a Petrobras: usted no se puede quedar con un sector estratégico. Entonces obliga a que salga otro a comprar la participación que tenía PECOM Sí. en Citelec. Termina comprándola una sociedad entre dos empresas que no las conocía nadie. Enarsa, recién creada, y Electroingeniería, que solamente había hecho tableros de media tensión. Sí. Vamos a empezar por ahí. Pagando 54 millones de dólares a PECOM. Eso fue en 2006. 2005, 2006. Después, como Electroingeniería funcionaba mal y compañía, quiso vender su participación en Enarsa en el 2015 y negocia con Edelap, que estaba gerenciado, dueña era McFarlane. Sí. Nosotros, Enarsa, en su momento, principio del 2016, ejerció el right of first refusal El y derecho de compramos preferencia. por 27 millones Porque de dólares. económicamente era súper conveniente. ¿Pero por qué? No, porque acá dijimos algo fácil de hacer. Hoy no tenemos tarifa. Hoy falta hacer una revisión tarifaria integral. Va a ser difícil que se venda ninguna empresa si no previamente le damos una certeza de flujo de fondos en los próximos 5 años. En su momento lo que dijimos, con Gustavo, Macri y otros, estamos previo a la revisión tarifaria integral. La vamos a ver
vamos a dar una certeza sobre el flujo futuro, compramos 27, en ese momento la acción estaba en 0,46 dólares y a diciembre del 2018, cuando dictamos el decreto, 2017, perdón, el 882, la acción llegó a 3,60. 3,60. Hoy está en 2,05 la acción. Para que esto que está diciendo es súper importante. Después déjame matizar lo que dice. No, dale, matizar y después. Pero está bueno. No, yo lo que quiero decir es que esto que ustedes están, esta cocina de la discusión, o si ustedes fijaron un norte que es vendamos todo lo que se pueda vender. Ahora, sin embargo, como en la mesa chica de conducción dijeron, acá yo tengo una compañía que no tiene una revisión tarifaria integral por delante, no tiene un flujo de fondos definido, con lo cual el valor que voy a poder obtener por el activo va a ser muy inferior que el que puedo obtener si... O no, va a depender de cómo resulte la revisión tarifaria. Exactamente. Siempre es un juego entre el que compra y el que vende. El que compra piensa... Ojo, es después de los aumentos que hubo en febrero, en los balances de los 2 trimestres, con aumento, el resultado neto de Transener, 40% Sí, pero la acción hoy, hoy está en 2.190 pesos, equivalente a $2,07 al mes, ¿correcto? Estuvo en 3,60, pero no importa en cuánto está, va a depender en cuánto pensamos que va a estar. El dueño sabe, hoy en su cabeza, tiene información privilegiada, porque sabe o se imagina lo que va a hacer con la revisión tradicional. Que fue un poco lo que nosotros previmos cuando compramos la parte que tenía electroingeniería en Enarsa. Ahora, tanto para esta empresa como para Metrogas, que tiene una obligación YPF de desinvertir de hace tiempo, que en nuestra administración no logramos que lo hiciera y no está cumpliendo con la ley, va a ser difícil que se venda algo antes si no tenés un flujo de fondos cierto. O sea, Metrogas estaría en la situación de Transener sin revisión tarifaria. El primer paso, me parece a mí, para que vos puedas realizar el valor, y quisiera acordar algo, el Estado debe tener algo, si puede hacerlo en forma más eficiente que el sector privado. Si no puede hacerlo más eficiente que el sector privado, lo mejor es venderlo. Ahora te hago una pregunta. Lo que pasa si la revisión tarifaria integral defrauda las expectativas del mercado, va a bajar. Es que en un país subinvertido como es el nuestro, especialmente en alta tensión, va a ser muy difícil que defraude. Mi expectativa es que no lo va a hacer, pero te doy el punto. Podría hacerlo. Ahí si querés, el gobierno sabe lo que tiene que hacer, porque sabe lo que va a hacer si la va a sacar. Pero el que compra también por lo menos tiene la información. Tiene saber lo que tiene y el que compra también sabe lo que tiene que hacer. Hay una cosa ahí, en función de lo que decían ustedes. Ya vuelvo a lo que dije al principio. Yo coincido, lo dije al principio, yo creo que el Estado, salvo que haya algún argumento muy demostrable por el cual tiene que tener una empresa, que no sé si tiene que ver con la eficiencia del punto de vista de administración de la empresa, sino con alguna razón, porque por principio el Estado no veo por qué tiene que ser más eficiente que un privado. Es decir, me parece un argumento... Para defender el interés de la empresa. Justamente. ¿Cuál es el rol del que administra una empresa? Defender el interés del accionista. Bueno, exacto. Haciéndola la más eficiente posible. Yo no veo por qué el Estado... pero yo creo que esta discusión me parece que es abstracta. Sí, por eso, dejémosla entre paréntesis. Ahora, yo creo que hay un punto en el cual, yo insisto, yo creo que el Estado tiene que tratar de sacarse el activo haciendo el mejor negocio posible para el Estado, porque finalmente el Estado son los contribuyentes, ¿no? A la cual se le sacó mucha plata para armar esas empresas. Ahora, no existe el momento ideal. Digamos, si esto, no, tengo que esperar 15 años. Bueno, no, la agenda es tratar de no tener empresas que no tiene sentido que tengan.